Nuestra salud es lo primero. Ozono Televisión presenta Centro Médico, un espacio con información y consultas para que usted siempre se sienta bien. Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Tupac Amaru. Solo en Escalabs tengo la seguridad de recibir resultados confiables y su atención es la mejor. Exacto, nuestro sólido sistema de gestión de calidad nos permite brindarle resultados confiables. Escalabs es confianza, certificados internacionalmente. Muy buenos días nuevamente aquí en Centro Médico. Hoy tenemos un programa especial realmente, por lo que vamos a tratar un tema que en estos momentos es de suma preocupación para la población. Es muy importante que ustedes puedan conocer sobre los síntomas y cuáles son las medidas de prevención que deben adoptar respecto a la gripe H1N1, que es provocada pues por el virus de la influenza. Especialmente en esta época del año hay personas que se resfrían frecuentemente y esto puede llevarnos quizá a esta gripe, ¿verdad? Para poder explicar un poco esto y saber las diferencias, hoy nos acompaña el doctor Gustavo Flores de Centro Médico Jesús de Nazaret, con quien tenemos el gusto de conversar sobre este tema. Recuerden que si ustedes tienen alguna consulta que hacer, alguna duda, puede comunicarse al 23 41 41. Por supuesto, aquí en Centro Médico, un espacio orientado a poder informarles, pero también a prestarles toda la atención y poder darles algún diagnóstico, algunas recomendaciones, ¿no?, que el especialista les pueda brindar. Muy bien, doctor, buenos días y bienvenido a Centro Médico, nuevamente con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias de prestarme esta audiencia para tratar de explicar un tema tan importante en este día, el tema de influenza. Bueno, la influenza es más el nombre de la enfermedad que se da a esta enfermedad producida por un virus, los virus de la influenza. El virus de la influenza son toda una familia, un grupo de familias, como se podría decir, con mismo apellido pero diferentes nombres, ¿no? Existen diferentes grupos de apellidos, se podría decir, de este virus, en el cual encontramos actualmente uno que tiene mucha connotación, ¿no? Es el virus H1N1, que es un virus que tiene mucha preponderancia. ¿Por qué? Porque su gravedad es tan alta que puede llegar hasta la muerte, ¿no? Ya se ha escuchado acá en nuestro país que existen algunos números de pacientes que ya han fallecido por este virus. Y lo importante de este programa, de esta charla, es tratar de diferenciar y qué hacer nosotros cuando tenemos algunos síntomas. No solamente de este tipo de virus tan agresivo como el virus H1N1, sino también de otros tipos de virus de la influenza. Así es, doctor, es muy importante saber diferenciar, porque de alguna forma, tras la alerta amarilla que se ha decretado en nuestra región,
hay mucha alarma, mucha preocupación de parte de la población, y es por eso que hace pocos días justo veíamos que gran cantidad de pacientes acudían a los centros de salud pidiendo y solicitando que se les suministre la dosis de vacuna, ¿no?, para evitar esta enfermedad. Incluso también se hablaba de un posible desabastecimiento, que eso ya ha quedado pues descartado por el gerente regional de salud, ¿verdad? Doctor, hay, por ejemplo, en esta época del año es muy común, muy frecuente que la gente se resfríe, ¿no? Y en mi caso personal, justamente estamos resfriados. A partir de esto, ¿cuáles son los síntomas o señales que nos pueden nosotros llevar a diferenciar entre qué es una gripe estacional, una gripe común, con la gripe H1N1, por ejemplo? Claro, bueno, en primer lugar, para mencionar, ¿no?, existen diferentes variedades de enfermedades respiratorias superiores en las cuales nosotros nos podemos confundir, ¿no? Es por eso que ante uno de estos síntomas tan leves como de repente picazor en la nariz, en las fosas nasales, secreción nasal, un poco de ardor en la garganta, ¿no?, debemos tratar de acudir al médico de cabecera para que él pueda determinar, ¿no?, y dar las orientaciones adecuadas y tratar de se podría decir, encaminar, ¿no?, el tratamiento del paciente, ¿no?, y no llegar a un desenlace mayor como en otros casos. Bueno, en primer lugar, el resfrío común, para más o menos tener en cuenta, es la sintomatología es una fiebre de repente de 38 grados o febrícula menos de 38 grados, ¿no? Además también se encuentran síntomas como le mencionaba, como secreción nasal, a veces una picazón en los ojos, ¿no?, y un pequeño ardor en la garganta, ¿no? Pero los síntomas son un poco leves, o sea, son leves realmente. En cambio, cuando nos hablamos de la influenza o la manifestación de esta gripe como la que estamos mencionando, que es la H1N1, los síntomas son un poco más diversos y además también es un poco más exacerbados. ¿Cómo me refiero a esto? Por ejemplo, la temperatura, ¿no? Normalmente en un resfrío común la temperatura no llega a los 40 grados, normalmente 29 grados máximo, ¿no? Pero en cambio en este tipo de enfermedad la temperatura suele llegar a valores un poco altos, ¿no?, como 39 grados, incluso hasta 40. Entonces ese es uno de los determinantes, ¿no?, la severidad, ¿no? Entonces vamos también con otro tema, ¿no?, que es el malestar de cuerpo. El malestar de cuerpo también se puede ver en el resfrío común, pero no es tan exacerbado ni tan severo como es en este tipo de casos de influenza, ¿no? Además también encontramos el ardor, la secreción nasal muy abundante, bastante abundante, ¿no? Y también se pueden asociar a otros síntomas, ¿no?, en la cual debemos tener mucho cuidado y prestar mucho ojo. Cuando empieza una persona con estos malestares, ¿no?, de secreción nasal abundante, fiebre elevada, ¿no?, casi 39 grados como lo mencionaba, así como ardor de la garganta, y se asocia también a otros síntomas, como por ejemplo algunos cuadros de aumento de las deposiciones, o sea, va al baño frecuentemente, ¿no?, debemos empezar a considerar que el paciente tiene un tipo de influenza un poco más severo. Y es ahí donde la labor nosotros, los médicos, entramos a tallar, ¿no?, para tratar de diagnosticar y tratar de dar un tratamiento adecuado, ¿no? Ahora, con respecto al gripe H1N1, primero más o menos muchas personas a veces nos preguntan, ¿no, doctor, qué significa gripe A, H1N1? Simplemente es el apellido, ¿no? Normalmente existen tres variedades grandes de este virus de la influenza, que es el tipo A, tipo B y tipo C. El tipo A es donde nosotros encontramos a esta familia de H1N1, ¿no? La H por un término de hemaglutinina, que es un componente de este virus que le permite atacar, ¿no? Y la N de neuroaminidasa, que es otra proteína que se encuentra en este virus, ¿no? H1 porque la variedad tipo 1, el N1 también su variedad N1. Entonces eso forma el grupo o el reconocimiento de este virus. Existen otras variedades, ¿no? Es más, el virus de la influenza es un virus
que cambia bastantemente, ¿no? Es un virus que se podría decir va cambiando de nombre y apellido cada rato, ¿no? Es un virus que quizás, si bien es cierto, en esta temporada existe este serotipo, ¿no? En la otra temporada del próximo año quizás ha cambiado y ya cambia de sus manifestaciones. Siempre es los mismos síntomas, pero quizás el agente causante tiene otro apellido, ya no es el mismo del anterior. Es por eso que las recomendaciones y los centros de salud a nivel mundial tratan de siempre de dar una vacuna anual con el serotipos anteriores para tratar de disminuir, ¿no?, las posibles recaídas que puede haber en el futuro. O de gripes mal curadas, que también puede ser una debilidad, ¿no?, para poder desarrollar la enfermedad. Muy bien, recuerden que si ustedes tienen alguna consulta que hacer, pueden comunicarse al 23 41 41, la línea está habilitada. Si ustedes tienen algún familiar, algún amigo que está padeciendo, está presentando alguno de estos síntomas que está explicando el doctor y que todavía no se ha suministrado la dosis de vacuna, porque más adelante vamos a hablar también qué tan importante es la vacuna para inmunizar de alguna forma al paciente. Muy bien, doctor, para estos casos hay grupos de riesgo, como en todo, ¿no? Grupos que van a representar mayor vulnerabilidad ante estos síntomas. ¿Cuáles son estos? Sí, en primer lugar, las personas que más vulnerables son las personas mayores de 60 años, ¿no? Las personas mayores de 60 años, el nivel de inmunidad y el nivel de respuesta del cuerpo es menor, al igual que los niños menores de 2 años, ¿no? Es por eso que nosotros debemos tener mucho cuidado en este grupo etario, ¿no? También, por ejemplo, los trabajadores de salud, aquellas personas que siempre están expuestas, ¿no?, al contacto con los pacientes, también es un grupo, un factor, ¿no?, en la cual este virus de la influenza puede exacerbarse mayormente, ¿no? Y también se consideran las mujeres embarazadas, también que es un grupo en el cual también se deben vacunar, también debe tener la dosis de vacuna. Muy bien, doctor. Tenemos una comunicación, vamos a atenderla. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, señor. Mi nombre es José Colchado. Quisiera hacer una pregunta al doctor. Bueno, yo recién he llegado de la calle, no he estado viendo el programa, pero ¿qué nos recomendaría el doctor a los pastores que siempre estamos trabajando con grupos humanos, es decir, nuestras reuniones, los cultos? ¿Qué recomendaciones daría respecto a todo esto? Porque a veces las informaciones que se dan en los diarios y todo a veces no tienen sustento de un profesional médico, y me gustaría escuchar alguna recomendación que daría usted a los que trabajamos, como por ejemplo los pastores, tenemos congregaciones grandes, tenemos reuniones. ¿Qué consejo daría en estos momentos, o no es tan alarmante la situación en nuestro medio, sobre todo acá en Trujillo, ¿no? Muy bien, gracias, Pastor Colchado. Sí, Pastor Colchado, gracias por sintonizar Centro Médico y por su consulta. Sí, es siempre importante, y más aún la tarea que ellos cumplen, ¿no? Claro. Siempre estar visitando a las personas, incluso van al penal, a una serie de lugares, y bueno, pues entonces la recomendación pertinente, ¿no?, en este caso. Bueno, ante todo, muchas gracias, ¿no?, por la inquietud. Es muy importante, y eso lo vamos a tratar con un poco más de análisis en las siguientes secuencias, pero vamos empezando un poco. La importancia es, dentro de los grupos es tratar de no esparcir el virus. ¿Qué sucede, no? El virus tiene una duración, o sea, los síntomas, normalmente una persona que tiene una influenza, digamos, normal, no es como la H1N1, el número de días es entre 5 a 7 días, digamos, el periodo en que la persona está enferma, ¿no? Pero en este tiempo la persona puede contagiar, puede esparcir el virus. Entonces, si estamos hablando de grupos, ¿no?, uno debemos tratar, ¿no?, si la persona está mal, en primer lugar tratar de no acudir a grupos, a grandes conglomeraciones. Por eso también que los niños que tienen este tipo de síntomas se les aconseja no ir a la escuela ni tampoco ni a las guarderías. ¿Por qué? Porque van a esparcir el virus. En este caso, si el señor acá está tratando con un grupo, si la persona está enferma o alguien del grupo está enfermo, tratar que por lo menos por una semana no asista. Ahora, si la persona aún así por diferentes motivos de trabajo o por motivos en la cual tiene que, de todas maneras, la persona tiene que ir
protegida. ¿Cómo protegida? Con una mascarilla. En primer lugar, para no contagiar, no contagiar y tampoco no contagiarse, recontagiarse con virus de otras personas, ¿no? Eso es lo muy importante, ¿no? Y otro fundamento importante es el lavado de manos. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos una buena técnica en el estornudo, porque este tipo de virus lo que va a hacer es generar bastante secreción nasal, la persona va a estornudar y en el momento que estornuda es donde se esparce todo este virus. Entonces lo que debemos hacer es un correcto uso en el estornudo. Normalmente a veces la gente no sabe y estornuda así como si estornudara, estuviese solo, ¿no? Estornuda y esparce todo el virus. Lo recomendable es, y está en las guías a nivel nacional, es que una persona, si no tiene un pañuelo o un papel higiénico, ¿no?, se debe tratar de estornudar aunque sea cubriendo, ¿no?, con el brazo, ¿no? Esa es la manera adecuada, ¿no? Y aún así, la persona debe usar una mascarilla. Si la persona tiene síntomas, debe usar una mascarilla. Y las personas que son líderes de agrupaciones, pastores o sacerdotes, o es presidente de una asociación, debe aconsejar a todas las personas que si tienen un síntoma, es preferible no ir, para no contagiar al resto. Segundo, que si que se vaya con una mascarilla y siempre tenga un adecuado uso en el lavado de manos, ¿no? Principalmente cuando acudimos al trabajo, claro, o a los propios hospitales, ¿no? Sí. Porque ahí están pues los pacientes y estos son lugares en donde podemos adquirir la enfermedad, el virus en este caso. Así es. A veces las personas piensan que es un poco exagerado, ¿no? Hasta algunos lo consideran tonto y quizás ridículo que una persona use una mascarilla, ¿no? A veces por algunos pequeños síntomas, pero la verdad, la persona que usa la mascarilla está protegiendo al resto, ¿no? Y se debe hasta felicitar a esta persona porque evita que otra persona se enferme, ¿no? Entonces debemos tratar siempre de promover eso. Si una persona tiene los síntomas como secreción nasal, estornudos, ¿no?, escozor, de repente también decaimiento, malestar general y necesita salir a la calle por diferentes motivos, por favor, usar una mascarilla. La mascarilla son unas mascarillas estándar que va a la farmacia y no pasa de un sol, ¿no? Entonces a veces es bueno invertir aunque sea un sol para cuidar la salud del resto, ¿no? Y de sus propios familiares, hasta en la misma casa, ¿no? En la misma casa también deberían usar las personas, ¿no? Porque en la casa a veces convivimos con los niños, con personas mayores, a veces mucha gente vive con los padres, ¿no? Y a veces uno está resfriado o tiene este tipo de síntomas y empieza a esparcir, ¿no? Como mencionaba anteriormente, ¿no?, son las personas, los grupos etarios, los niños menores de 5 años en general, ¿no?, y las personas adultas de 60 años son los que son más propensos, ¿no? Y normalmente eso es lo que encontramos en casa, nuestros padres que tienen de repente 55, 60 años, ¿no?, y quizás más, ¿no?, o tenemos hijos en los cuales son de menores de 5 años, y ¿qué pasa, no?, que contagiamos a ellos. Por eso que un adecuado uso de la mascarilla, lavado de manos, si va a estornudar, ¿no?, como le he mencionado, ¿no?, tratar de cubrirse, ¿no?, o con un papel higiénico o con el brazo, ¿no?, para no esparcir, no tratar de estornudar así por estornudar libremente, ¿no? Eso lo que hace es propagar el virus. Así es, así que una recomendación muy importante. Más adelante vamos a hablar sobre la vacunación. ¿Qué tan inmune, qué tan protegido está si es que usted se ha suministrado la dosis de vacunación contra la gripe H1N1? ¿Es realmente efectivo? ¿Usted se la colocó y de nuevo está presentando estos síntomas? Todo esto lo vamos a hablar más adelante. De momento vamos a una breve pausa comercial, pero no se mueva, retornamos con más aquí en Centro Médico. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos.
Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Tupac Amaru. Solo en Escalabs tengo la seguridad de recibir resultados confiables y su atención es la mejor. Exacto, nuestro sólido sistema de gestión de calidad nos permite brindarle resultados confiables. Escalabs es confianza, certificados internacionalmente. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Continuamos aquí en Centro Médico. Hoy estamos hablando sobre la influenza, este virus que está realmente preocupando y que hay riesgo que se pueda propagar. Todavía ha habido registro de algunas personas que han presentado esta gripe H1N1, incluso ya en la capital ha cobrado víctimas mortales. Por ello la importancia de que ustedes se puedan informar y conocer más sobre los síntomas de esta enfermedad. A continuación, antes de ir a hablar sobre las vacunas, si es que realmente esto te da inmunidad para presentar esta enfermedad, vamos a ver este video y volvemos para seguir hablando con el doctor Gustavo Flores. Uy, compadrito, pero qué frío hace. No cabe duda que ya estamos en pleno otoño. Ay, pero qué ocurrencias las tuyas de no salir de casa bien tapado. ¿Qué no ves que con el frío todas las enfermedades respiratorias se agudizan? Influenza. Ya bájale, mi Pancho. Mira, ya viene nuestro micro. ¡Ah! ¿Y ahora eso? No me digas que te vas a poner tapabocas. Pero qué ñoño. Oye, compadrito, te veo muy mal. ¿Ya te revisaron? Te dije que te cuidaras. Ay, compadre, no me han revisado, pero sí me siento muy mal. Necesito un doctor. Tienes todos los síntomas de la influenza. Fue muy irresponsable de tu parte venir a trabajar. La influenza es una enfermedad muy seria que incluso, si no te cuidas, puede provocarte la muerte. Todos o algunos de los siguientes síntomas aparecen de pronto y sin previo aviso, lo que significa que en un momento estás bien y al siguiente te sientes fatal. Fiebre superior a 38 grados. Dolor de cabeza. Dolor muscular y de articulaciones. Ataque al estado general y decaimiento. Tos. Escurrimiento nasal. Ojos irritados. Dolor de garganta. Y una recomendación muy importante. Aunque no estemos acostumbrados a lavarnos constantemente las manos durante el día, ahora debemos hacerlo. Y debemos hacerlo muy bien. Un buen lavado de manos debe durar entre 40 y 60 segundos siguiendo los siguientes pasos. Así es, ya lo sabe, tomarnos nuestro tiempo para lavarnos las manos de una forma adecuada. Muchas veces por la premura del tiempo o porque hace mucho frío no tenemos este hábito, ¿no?, de lavarnos, y ya lo han visto en el video, dura 40 segundos, así que hay que hacerlo. Si bien es cierto y en forma general en la época de invierno, de otoño, durante el frío, se agudizan las enfermedades respiratorias, ¿verdad, doctor? Y qué casualidad que justo en esta época se haya dado esta gripe H1N1, ¿no, doctor? Sí. Y esto puede crear pues una confusión entre la población. Sí, bueno, ¿qué pasa? Bueno, como lo decía en el video, ¿no? Las enfermedades respiratorias se agudizan en la época de frío. ¿Por qué, no? Bueno, en primer lugar, que normalmente en las vías respiratorias superiores tenemos como unos pelitos, ¿no?, que llaman cilios, ¿no?, que permiten, ¿no?, el desplazamiento normal de la secreción, ¿no?, para nosotros poder limpiar, ¿no?, nuestro tracto respiratorio superior, ¿no? Que en la época de frío estos cilios, ¿no?, estos pelitos disminuyen su movimiento, ¿no?
Entonces, y cualquier estímulo que sea frío, ¿no? Va a disminuir el movimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que las secreciones ya no fluidifican como normalmente lo hacen, ¿no? Ese es uno. Y lo segundo es que también en la época de frío, al acumular secreciones, ¿no? Es como si predispone el crecimiento, ¿no? De ciertos virus como de bacterias. Entonces, debemos tener mucho cuidado, ¿no? Que en estas épocas tanto de invierno a otoño, podemos tener este tipo de enfermedades respiratorias superiores, entre ellos la influenza, el resfrío común, ¿no? Así como otras enfermedades bacterianas, ¿no? Como tenemos la faringoamigdalitis bacteriana, ¿no? Y entre otras. La neumonía también. Y la neumonía, que ya es un poquito más grave, ¿no? Entonces, lo importante es no descuidarse, ¿no? El abrigo, ¿no? La ropa, el uso de ropas, ¿no? De cualquier tipo de ropa que pueda abrigar a la persona, es algo que va a permitir tener una mejor defensa, ¿no? En la cual permite que nuestros pelitos, ¿no? Nuestros cilios, ¿no? Permitan fluidificar mejor. Ahora, lo importante también es, como mencionaba el video, saber identificar los síntomas, ¿no? Como se dice, ¿no? Una temperatura muy alta, ¿no? De 38 grados, como mencioné al inicio, ¿no? Así también como malestar general, dolor de cuerpo, ¿no? Secreción nasal abundante, ardor en la garganta, ¿no? Y escozor, ¿no? En los ojos, ¿no? Los ojos rojos. Todo eso nos indica que probablemente esto es un caso de influenza, ¿no? Ahora, en el caso de la influenza A1H1N1, estos síntomas son muchísimo más exacerbados, y no solamente el árbol respiratorio superior, sino se extiende también a los pulmones, ¿no? Entonces genera, ¿no? Un cuadro más de una infección respiratoria más severa. La persona tiene dificultad para respirar, ¿no? Ya la persona se encuentra bien hipoactiva, ¿no? Entonces, ante estos síntomas, uno siempre debe tener en cuenta que debemos ir directamente al médico de cabecera, ¿no? Para que le dé un adecuado tratamiento y un adecuado diagnóstico. Doctor, ¿y qué sucede con las vacunas, ¿no? Muchas personas hemos visto que tras esta alerta amarilla decretada por la Gerencia Regional de Salud, muchos pacientes han acudido a los hospitales exigiendo que se les suministre las dosis de estas vacunas. Una vez que les colocan esto, ya están inmunes, no más adelante pueden presentar una gripe, en este caso la H1N1. Lo que sucede es lo siguiente, ¿no? La vacuna que se administra, ¿no? Contiene un grupo, ¿no? Un grupo de agentes, o sea, le puedo decir que lo que se le administra es un grupo determinado, ¿no? de tipos de virus, ¿no? O los componentes de ellos, en los cuales permiten que el mismo organismo cree anticuerpos, ¿no? Defensa ante este grupo de virus, ¿no? En este caso contra el virus AH1N1, ¿no? Entonces, por este tiempo, ¿no? Hacia esa persona, digamos, hacia ese virus, ¿no? Cuando llegue el virus a nuestro cuerpo, ya vamos a tener defensas y vamos a poder responder muy bien, ¿no? A diferencia de las personas que no se vacunan. Es por eso es muy importante la vacunación, sí es muy importante, pero hay que tener en cuenta también que es una vacunación, en primer lugar, que este virus es un virus, el virus de la influenza es un virus muy cambiante, quiere decir que va cambiando sus denominaciones, ¿no? En este periodo, bueno, hemos tenido otro tipo de virus de influenza y el virus de H1N1, pero el otro año, no sabemos, porque no podemos ver el futuro, pero podemos determinar que tenemos otro tipo de grupo de virus, ¿no? Puede ser H3, H2, ¿no? Dependiendo de cómo este virus cambie, ¿no? Y nos puede dar unos síntomas parecidos como hemos tenido anteriormente, pero no quiere decir que sea el mismo. Entonces, el grupo de vacunas ahorita se está enfocando para el H1N1, va proteger específicamente para este tipo de virus, pero no quiere decir que el otro año, si aparece otro virus con otra denominación, ¿no? Dentro del grupo de los virus de la influenza, va a proteger, ¿no?
Es por eso que en nuestro país, así como otros países del mundo, hay una vacunación anual, no una vacunación anual de la influenza, ¿no? En general. ¿Por qué? Porque agarra los serotipos del año pasado, o sea, se podría decir los virus anteriores, ¿no? Para protegerlos, para que si en este caso, este año se presente virus parecidos, la respuesta sea menor, ¿no? Es por eso importante la vacunación, y más importante en los grupos etarios de los niños, así como las personas de la tercera edad, ¿no? Mayores de 60 años, ¿no? Importante también los trabajadores de salud, porque ellos son los que se enfrentan prácticamente al paciente, ¿no? Al portador, ¿no? De este virus, ¿no? O sea, están en contacto directo, ¿verdad? con los pacientes. ¿no? Todas las personas que tengan contacto directo deberían tener una vacunación, ¿no? Es lo primordial y es lo que normalmente ahorita dicta las diferentes normas que nos da nuestro Ministerio de Salud. Claro, y eso ya lo han cumplido, ¿no? Según hemos podido observar en algunas informaciones dadas hace algunos días, los primeros que han sido vacunados ha sido el personal de salud, porque son ellos quienes finalmente atienden a las personas una vez llegan al centro médico, ¿no? Entonces es muy importante esto. Ahora, doctor, y en el caso de los niños, claro. Por ejemplo, ¿cómo se maneja esto, la vacunación? Bueno, en primer lugar, todos los niños tienen un esquema de vacunación, ¿no? Un esquema de vacunación en la cual ahora está dentro del esquema de vacunación este tipo de vacuna. Pero para este tipo de AH1N1 también se puede vacunar, ¿no? Pero lo importante es que siempre consulte, o sea, si tiene alguna inquietud, consulte con el pediatra para ver, porque también existen algunos requerimientos también en el peso de los niños también para poder aplicarse esta vacuna. Pero, no todos pueden aplicarse. Pero en general el gran grupo, mayoría, casi el 90% debe vacunarse también. Pero como le digo, no está dentro del sistema de vacunación también para el virus de la influenza, y para el serotipo del H1N1 recién no se tendría que revacunar, ¿no? Pero todo esto de acá está manejado más por el Ministerio de Salud, ¿no? Con el esquema nacional de vacunación. Muy bien, claro, todos los niños menores de 5 años tienen un registro de vacunación, ¿verdad? Me imagino que de acuerdo a eso también los padres de familia y el médico en este caso se tiene que guiar. Muy bien, recuerden que pueden comunicarse al 234141 si tienen alguna consulta. El tema de hoy, la influencia, en este caso específico sobre la gripe H1N1 y casos que realmente se dan, casos que no están ajenos, presentan alguno de estos síntomas y que es muy frecuente en esta época del año, que hace mucho frío y que a veces nos vemos afectados la garganta y congestión nasal. Ya saben, hay algunas características propias que nos van a alertar a nosotros que pueda tratarse de una gripe H1N1. Doctor, hablamos de los niños, también hay pacientes mayores de 60 años, ¿no? En este caso, y si ellos presentan algunas enfermedades crónicas como la diabetes u otras, ¿cómo? Bueno, por ahora no es contraindicación las enfermedades crónicas, ¿no? O sea, una persona que es diabética o hipertensa puede ir a vacunarse, ¿no? Porque no es una contraindicación tener este tipo de enfermedades crónicas, ¿no? Claro, por eso siempre antes de, si una persona cuando la persona empieza a tener los síntomas, obviamente ya la vacunación ya no es tan efectiva, ¿no? Porque ya la persona está reaccionando contra este tipo de virus. La idea es tratar de hacerlo antes, ¿no? Es una prevención antes de la enfermedad, ¿no? Porque ya cuando la persona empieza a tener los síntomas, ¿no? Algo como lo mencionaba en el video, como lo he mencionado durante todo el programa, entonces ya la persona está generando ya una inmunidad a este tipo de virus, ¿no? Entonces nosotros lo que debemos tratar de hacer, si todavía no se ha tenido este tipo de dolencia, digamos, con estos tipos de síntomas, debemos acudir al centro médico, ¿no? O si no, también a los hospitales, a los centros de vacunación y pedir, ¿no? Que se nos aplique la vacuna, ¿no? Así es, las vacunas son totalmente gratuitas. El Ministerio de Salud ya ha destinado
gran cantidad de estas dosis a los hospitales del país para poder prever estas situaciones y que los pacientes puedan recibir esta dosis, a pesar de que se ha hecho énfasis en que principalmente deben ser aquellas personas incluidas en el grupo de riesgo, ¿no? Como ya le hemos hablado en el caso de las gestantes, que me imagino será un caso más complicado, ¿no? En el caso de las mujeres embarazadas. Sí, las gestantes son obviamente el grupo de riesgo porque hablamos del binomio madre-niño, ¿no? También es un grupo de riesgo mayor y también se debe considerar la vacunación en ellas, ¿no? Ahora, algo un poco más técnico para conversar sería cómo se detecta. Acá también hay que entender, o sea, todo síntoma, así como lo mencionado en el video, es una sospecha de influenza, ¿no? La denominación exacta se hace mediante técnica de laboratorio y la técnica de laboratorio se hace actualmente, todo se está procesando y se está mandando a Lima, lo que hacen nuestros hospitales, ¿no? En algunos centros está haciendo detección rápida, ¿no? Lo que detecta, como su nombre dije, ¿no? Es AH1N1, ¿no? Lo primero que se detecta es la letra A, o sea, qué tipo de familia es, ¿no? Si es un tipo A, porque como le mencioné inicialmente, hay A, B y C. Entonces, si es un tipo A, entonces vamos orientando que podría ser de este grupo de virus, ¿no? Entonces, la determinación final es en el laboratorio, ¿no? Por una técnica de biología molecular se determina qué tipo de serotipo es. Ahora, pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer con el paciente que ya presenta los síntomas, ¿no? Entonces debemos tratar con sintomáticos, o sea, como es un virus, no se usa antibióticos, simplemente se usan sintomáticos y se usa algunos antivirales, ¿no? Como el conocido nombre comercial Tamiflu. El Tamiflu es un antiviral que se tiene que usar o se debería usar dentro de las primeras 48 horas para que disminuya la progresión de la enfermedad y no pase a tener síntomas más severos. Pero esto de acá normalmente entre las primeras 48 horas, a veces la persona no acude al centro médico o no acude al hospital, no acude a su médico de cabecera y ya no se puede aplicar este tipo de antiviral. ¿Por qué? Porque ya no es efectivo, ¿no? Es por eso que apenas tiene uno de los síntomas de congestión, como hemos mencionado, tos, temperatura alta, ¿no? Secreción abundante, debe acudir al médico de cabecera para que su médico le administre los sintomáticos necesarios y también considere la posibilidad de aplicarle un antiviral, ¿no? Ojo, y evitar la automedicación, ¿no? Porque muchas veces decimos tenemos un dolor de cabeza, quizá una molestia en la garganta y de inmediato acudimos a la farmacia y decimos, bueno, deme tal pastilla o qué puedo tomar en todo caso, ¿no? Pero eso no es lo recomendable porque puede haber una contraindicación, doctor, a partir de esto o no. Lo que sucede es que a veces cuando nosotros nos automedicamos, bueno, ¿no? Y a veces se pide el consejo a veces del personal que tiene en las farmacias, boticas, ¿no? A veces se podría decir como disminuimos, ¿no? La severidad de los síntomas, ¿no? Es por eso que se debe pasar un control, ¿no? Por el médico, no porque es indispensable el médico, simplemente es porque se tiene que dar una dosis exacta, se tiene que tipificar bien los síntomas, ¿no? Y se tiene que llegar a un diagnóstico clínico, ¿no? Además, si el médico de cabecera considera que el paciente es un portador, ¿no? De este virus del AH1N1, lo que primero que tiene que hacer es tratar de referirlo al hospital, ¿no? Para que se haga una adecuada tipificación, ¿no? Entonces, si va a la farmacia y toma un sintomático y no llega a ningún lado, la persona que va a hacer va a seguir botando el virus por todo lado, contagiando familiares, a amigos, ¿no? Es por eso que uno debe tener esta precaución, ¿no? Y aún más en los colegios, ¿no? Exactamente. En los niños que ya presentan uno de estos síntomas, evitar que acudan, ¿no? Así pierda clases, quizá eso se pueda recuperar más adelante, pero lo principal y lo básico es que esta enfermedad no se siga propagando. Muy bien. Bien, doctor, tenemos también unas imágenes que compartir con ustedes, unas diapositivas,
para que ustedes puedan informarse y conocer más sobre no solo los síntomas, sino el tratamiento que viene después una vez detectado y diagnosticado esta enfermedad. Mientras tanto, vamos a una breve pausa comercial aquí en Centro Médico. Recuerden que si ustedes tienen alguna consulta que hacer, puede hacerla al 23 41 41, la línea está habilitada. Breve corte y volvemos enseguida. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Tupac Amaru. Solo en Escalabs tengo la seguridad de recibir resultados confiables y su atención es la mejor. Exacto, nuestro sólido sistema de gestión de calidad nos permite brindarle resultados confiables. Escalabs es confianza, certificados internacionalmente. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Seguimos en Centro Médico. Hoy estamos hablando sobre un tema bastante importante y que tras esta alerta amarilla decretada por la Gerencia Regional de Salud en nuestra región, obviamente resulta prioritario tratar este tema para que ustedes puedan informarse y orientarse respecto a los síntomas que que se diferencian pues entre una gripe estacional que es típica de la época del año, ¿no? Y la H1N1 que es tan peligrosa y que puede incluso llevarnos hasta la muerte. Con el doctor Gustavo Flores de Centro Médico Jesús de Nazaret estamos conversando sobre este tema. Ya hemos visto cuáles son, que la vacuna es importante, ¿verdad, doctor? Pero no necesariamente nos va a proteger toda la vida, ¿no? Todo el tiempo que sea necesario, ¿no? Siempre cambian y estos virus, como usted menciona, van cambiando, van evolucionando y obviamente pues se tiene todavía que preparar las vacunas que van a ser necesarias para evitar estos virus, ¿no? Sí. Muy bien, doctor. Ahora hablemos sobre el tratamiento que se sigue una vez que al paciente se le diagnostica esta enfermedad. Bueno, lo primero de recalcar, ¿no?, que es bien importante que los televidentes sepan, bueno, que la influenza es un conjunto de síntomas generados por estos virus de la influenza, y de uno de ellos es la H1N1, uno de los miembros de todo este grupo. Y lamentablemente este virus, ¿no?, es un virus que ya ha generado anteriormente, ¿no?, una extensión global. En el 2009, bueno, hubo toda una pandemia, ¿no?, a nivel mundial, diferentes países, ¿no?, México, en Asia, ¿no?, en la que hubo hasta bastantes muertos, ¿no?, con este tipo, ¿no? Ahora lo importante es conocer cómo nosotros podemos pensar que tiene estos síntomas, ¿no? Lo que tenemos que pensar es que cuando los síntomas, como le mencionaba al inicio del programa, se exacerban y la persona empieza a decaer, ¿no?, empieza a tener problemas respiratorios, no solamente en la vía superior, sino en el pulmonar. Como nos vemos cuando la persona tiene dificultad para respirar, también tiene problemas de esfuerzo, ¿no?, para respirar, dificultad respiratoria. Estamos hablando que la infección de este virus ha aumentado, ¿no?
Ahora, por ejemplo, ¿no? El tratamiento tenemos, ¿no? Que para este caso, en la influenza de manera general, encontramos primero los sintomáticos. ¿A qué le llamamos sintomáticos? Simplemente aquellos que controlan ciertos síntomas, ¿no? Por ejemplo, si la persona tiene fiebre, ¿no? Tiene, digamos, temperatura elevada, entonces debemos usar antipiréticos, o sea, aquellos que disminuyen la fiebre. Tenemos como el más común y muy conocido por todos, el paracetamol, ¿no? Un paracetamol, ¿no? Se debe tomar de repente, apenas tiene fiebre, ¿no? Una tableta, ¿no? Para que pueda disminuir y pueda así darle tiempo para acudir al médico, ¿no? Ahora nosotros como profesionales damos el paracetamol cada 12 horas, ¿no? Por el tiempo necesario, ¿no? Así también, por ejemplo, persona que tiene ardor en la garganta, ¿no? Y tratamos de dar antiinflamatorios, ¿no? Como el ibuprofeno, el naproxeno, ¿no? El meloxicam, piroxicam y todas las familias de antiinflamatorios. ¿Para qué? Para tratar de disminuir ese ardor, ¿no? Igual también, ¿no? La secreción nasal, ¿no? Que los ojos se vuelvan rojos. Encontramos también, podemos usar a veces los antihistamínicos, ¿no? Como la cetiricina, la loratadina, que son de uso común, ¿no? Entonces todos estos fármacos son al alcance del bolsillo y también están en el mercado, pero siempre y cuando esto de acá debe tratar de ser expedidos o recetados por el médico para que le den la dosis correcta y en el tiempo correcto. Ahora, ¿qué sucede cuando esta persona ya se controló con esto? Ahora, ¿cómo puedo evitar esta persona de parte de nosotros, cómo puedo evitar que progrese la enfermedad, ¿no? Para eso utilizamos unos antivirales, ¿no? El conocido como el Tamiflu o el Tezamavir es un tratamiento que se da en las primeras 48 horas. Después de las 48 horas, lamentablemente los estudios demuestran que no evita la progresión, o sea, si evita mínimamente. Entonces debemos por eso acudir rápidamente al médico, ¿no? Y es muy importante evitar la automedicación, porque la automedicación también lo que hace es tratar de disminuir los síntomas, y al disminuir los síntomas la persona piensa que está mejorando, ¿no? Y la verdad no es así, a veces se complica más posteriormente. Entonces debemos acudir al médico rápidamente, ¿no? Ahora, a pesar de este tratamiento, la tipificación, o sea, encontrar exactamente qué tipo de virus de la influenza es muy importante. Es por eso que también el médico, cuando ve que los síntomas son muy exacerbados y tiene alguna dificultad ya respiratoria mayor, los deriva al hospital para que ellos le tomen la muestra adecuada, ¿no? Le saquen la muestra, hisopado faríngeo de los cornetes nasales, para que lo manden a Lima y lo procesen, ¿no? Ahora lo están haciendo en Lima. Creo que también acá en nuestro medio también hay un centro de tipificación rápida, ¿no? Para ver si es un serotipo dentro del grupo A, ¿no? Entonces así poder dar la medida de soporte. Pero específicamente la única manera de evitar todos estos problemas es con la prevención. Y la prevención va de los hábitos que tenemos, como le dije, ¿no? Tratar de evitar, ¿no? el estornudo, ¿no? Tratar de cubrirse, ¿no? El lavado de manos adecuado, ¿no? Ponerse las mascarillas, ¿no? Si una persona está enferma, ¿no? Y también está el hecho de rápidamente acudir al médico, ¿no? Y aquí también resalta un factor de riesgo, que son las bajas defensas que tienen los pacientes, ¿no? Y esto está relacionado estrechamente con la alimentación, sí, ¿no? Es muy cierto, ¿no? Siempre la defensa está bien relacionado con el tipo de alimentación, ¿no? Con los hábitos que la persona tiene, ¿no? Obviamente, por ejemplo, las personas que tienen una enfermedad crónica, obviamente, también están expuestos, ¿no? Por el mismo hecho de tener que las defensas van cambiando, ¿no? Las personas que tienen enfermedades crónicas también las defensas no son tan iguales, ¿no? Muy bien. ¿Y qué tipo de alimentos, por ejemplo, doctor, pueden consumir durante esta etapa de resfrío, de gripe, de malestar? Bueno, en primer lugar, siempre empezar, ¿no? Por las bebidas tibias, ¿no? ¿Por qué? Porque permite eliminar las secreciones, ¿no? Así también podemos empezar con todo tipo de alimento natural, como por ejemplo el uso de menestras, ¿no? También de carne, porque la enfermedad hace un proceso de utilización más de energía, ¿no? Y hacer uso más de energía, el cuerpo tiene que recuperarla, ¿no? Eso no quiere decir que la persona coma en exceso, pero sí alimentación adecuada, ¿no?
como el uso de menestra, de proteínas como en las carnes, pollo, pescado, ¿no? Y todo ese tipo de alimentación en la que debe tener la persona en estos tipos de enfermedades. Muy bien, entonces, gracias doctor por habernos acompañado. Siempre es importante tener en cuenta estas recomendaciones, por más que siempre las reiteremos, ¿no? Porque resulta ya común y de repente, no sé, ya de saber cuáles son las medidas que tenemos que hacer, cuáles son aquellas acciones que debemos de realizar para evitar esto. Así resulta de repente cansado, no nos cansaremos de incidir en esta parte. Así es. Porque es la prevención. Nosotros tenemos que incidir esto porque es parte de nuestra salud. Nosotros no queremos enfermarnos, no queremos faltar al trabajo, no queremos estar enfermos en general. Entonces hay que tomar esas acciones, hay que tomar conciencia y ser prevenidos, ¿verdad, doctor? Así es. Sí, pues acá lo importante ya para terminar es como resaltar la prevención y por favor no se automediquen y traten de ir a su médico de cabecera lo más pronto posible cuando presenten estos síntomas. Así es, y una alternativa es acudir al Centro Médico Jesús de Nazaret, donde está atendiendo el doctor y una serie de especialistas, por supuesto, para que usted pueda pasar consulta. Doctor, ¿en dónde podemos ubicarlo? Sí, en Roberto Carpio 157, en el Centro Médico Jesús de Nazaret, acá en la Universidad San Fernando. Estamos atendiendo de 9 a 1 y en la tarde de 4 a 8 de la noche. Así es, así que por ahí los estaremos visitando porque también se ha expandido, ¿no? este virus del resfrío, de la gripe. En realidad nosotros estamos también un poco mal, por eso estamos bien abrigados, tenemos que adoptar todas las medidas preventivas posibles. Muy bien, gracias doctor por habernos acompañado aquí en Centro Médico esta mañana, gracias a todos ustedes por haberse comunicado al 234141 y recuerden que prevenir antes que lamentar. Recordar que estas recomendaciones son muy importantes y, por supuesto, desde aquí no generar alarma, siempre estar bien protegidos. Uno de ellos es la vacunación, pero otros también es alimentarnos de una forma adecuada, abrigarnos y no hacer pues desarreglos durante esta época del año principalmente. Bien, gracias a ustedes por habernos sintonizado a través de Ozono Televisión, Canal 41. Conmigo será hasta el día de mañana en una nueva edición de Centro Médico. Mañana estará con nosotros un especialista, un profesional de laboratorio clínico Escalabs, para hablar sobre este tema, ¿verdad? Ya hemos hablado sobre el cuadro clínico, así que hace falta hablar sobre los exámenes, los análisis que nos permiten descartar si efectivamente hablamos de una gripe H1N1. Muy bien, que tengan muy buen día, siempre a trazarse metas importantes. Así que gracias por habernos sintonizado. Permiso. Nuestra salud es lo primero. Ozono Televisión presentó Centro Médico, un espacio con información y consultas para que usted siempre se sienta bien. Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Solo en Escalabs tengo la seguridad de recibir resultados confiables y su atención es la mejor. Exacto, nuestro sólido sistema de gestión de calidad nos permite brindarle resultados confiables. Escalabs es confianza, certificados internacionalmente.